Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 321. Nuevo mundo, cierta isla. Las hogueras crepitaban bajo el cielo nocturno, y el aroma de la carne a la parrilla y las buenas bebidas flotaba en el aire. Capitán, ¿de verdad vamos a dejar que Bullet se escape así? ¿No teme que pueda causar problemas en algún sitio? Ante la pregunta del miembro de la tripulación, Roger soltó una carcajada. Si quiere armar lío, que lo haga. Si no, estará en el barco, desesperado por pelearse conmigo todo el día. Ja 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 ja. Chapoteo. Un repentino rugido de olas rompiendo resonó mientras una enorme columna de agua se elevaba en el aire. Un pequeño submarino metálico emergió de las olas y se dirigió a toda velocidad hacia la costa. Con un estallido, Bullet salió disparado por la escotilla. Oye. Bullet ha vuelto. Ja ja ja, ¿te divertiste causando caos? Hubo una breve pausa, y luego la tripulación lo saludó afectuosamente. Bullet sacudió su cabello, visiblemente molesto. Ni lo preguntes. Salí buscando una buena pelea. La curiosidad de todos se despertó de inmediato. Bullet se acercó, agarró una botella de licor fuerte y, sin previo aviso, les revolvió el pelo a Shanks y Baggy, los dos mocosos. Ellos lo fulminaron con la mirada, pero él solo sonrió y se bebió el trago de un trago. Tras vaciar la botella, eructó ruidosamente y finalmente comenzó a relatar su viaje. Y así fue como sucedió. Ese bastardo de Darren se robó todo el protagonismo, y ni siquiera me dio una pelea de verdad. Arrancó un jugoso trozo de roast beef y lo masticó con deleite. Los demás miembros de los piratas de Roger permanecieron en silencio, atónitos. La enorme flota de decenas de miles de Siki se transformó en fuegos artificiales. Shanks y Baggy, todavía niños, palidecieron. Recordaban perfectamente la aterradora presencia de aquel marine llamado Darren. La última vez que se toparon con él, habían escapado por poco de la muerte. Bueno, eso es todo. Bullet masticaba la carne, con un aire algo frustrado. Al final, Darren engañó a todos. Apuesto a que Big Mom, Kaido y Siki están perdiendo la cabeza ahora mismo. Muy bien. Roger de repente pasó un brazo por los hombros de Bullet, riendo emocionado. Capitán, ¿a qué viene esa enorme sonrisa? Bullet frunció el ceño. Roger negó con la cabeza, aún sonriendo. Oh, nada. Me alegra mucho verte de vuelta sano y salvo. Pero en su mente, aullaba de alegría. Ja ja ja. Incluso ese arrogante bastardo de Siki fue derrotado por ese chico marine. Mar del Norte, Isla Rubeck. De Doffy. Buenas noticias. Cubierto de una sustancia pegajosa, Trébol se tambaleó hasta el gran salón de la sede de la familia Don Quijote. A mitad de camino tropezó con su capa y cayó de bruces al suelo. Gimiendo, arrojó un periódico al aire mientras aún estaba en el suelo, lamentándose. Acaban de llegar noticias desde la isla de Moeda. Ese Darren, no, el padrino, él aniquiló toda la flota de Siki, el León Dorado. Cuando pronunció esas palabras, los oficiales de la familia Don Quijote, que momentos antes habían estado discutiendo negocios con calma, se quedaron paralizados por la sorpresa. No hay posibilidad. Te estamos hablando de Siki. Y él no es un idiota como Bjorn the World. Diamante y los demás palidecieron, con la voz llena de incredulidad y alarma. Te lo digo, es real. Trébol se puso de pie temblando, ya fuera por el miedo o por el impacto de la caída. Sentado en un lujoso sofá de cuero, Doflamingo permaneció en silencio. Detrás de sus características gafas oscuras, sus ojos brillaban. Se levantó lentamente y se acercó a Trébol, tomando el papel de sus manos. Era una impresión reciente, que aún olía a tinta. Doflamingo lo desplegó lentamente, casi deliberadamente. Al percibir el semblante sombrío del joven amo, los demás contuvieron la respiración y se acercaron con cautela para echar un vistazo a la primera página. Y lo que vieron casi les heló la sangre. El titular de la portada del periódico. El monstruo del cuartel general de la Marina, el rey del Mar del Norte, Roller Staren, destruye él solo la invencible flota voladora del legendario pirata Siki. El subtítulo decía: 10.000 cañones rugen. Toda la isla se convierte en el arsenal del rey del metal. La flota de Siki es aniquilada en un instante. Junto al título había una fotografía. La imagen estaba un poco borrosa, no del todo nítida, pero aún así era impresionante. Ella le mostró la isla de Moeda, cuyo territorio estaba completamente cubierto por innumerables cañones negros enormes, que disparaban al unísono con llamas abrasadoras. En medio de la tormenta de fuego, un solitario comodoro de la armada se erguía con los brazos extendidos, sonriendo salvajemente. Las letras negras y llamativas de justicia ondeaban con fuerza en la espalda de su capa blanca, arrastradas por los vientos furiosos. Llamas y humo negro se elevaban hacia el cielo, y muy por encima, en medio del caos, se podía ver la flota voladora de Siki, el León Dorado, naves que explotaban en el aire, cayendo como estrellas fugaces en una escena sacada directamente del Apocalipsis. En el fondo de la foto, se podían distinguir, con dificultad, las figuras del almirante de la Armada Sengoku, el contraalmirante de la Armada Borsalino, el monstruo del cuartel general, los piratas Bestia, el rey del fuego, Charlotte Perospero y Charlotte Daifuku, los piratas de Big Mom, Douglas Bullet, el heredero del demonio de los piratas de Roger, y otras figuras de élite. La composición de la fotografía fue magistralmente calculada, dividiendo la enorme flota y los 10.000 cañones según la proporción áurea. Roller Staren y Siki aparecían frente a frente, mientras que todos esos titanes reunidos, congelados en expresiones de asombro, admiración e incredulidad, servían únicamente de telón de fondo, resaltando la imponente presencia de aquel único comodoro de la Marina. Debajo de esta imagen histórica había un artículo completo. Desde el espantoso caos de la subasta clandestina, pasando por la repentina aparición de la Moa Moa no Mi y el frenesí subsiguiente, hasta la grandiosa entrada de Siki al frente de su armada pirata, y finalmente,
La devastación de la flota voladora por parte de Darren, toda la cadena de acontecimientos fue documentada con detalles vívidos y exhaustivos. Cuanto más leían, más se les helaba la sangre. Gotas de sudor les corrían por la frente y escalofríos les recorrían la espalda. Pero fue el último párrafo el que realmente los heló hasta los huesos. El comodoro Rollers Darren, del cuartel general de la Marina, nacido en el Mar del Norte, es un hombre de inmensa fortaleza y una perspicacia sin parangón. Tanto en el liderazgo como en la estrategia política, ha demostrado una sofisticación muy superior a su edad, lo que le ha valido el indiscutible título de Rey del Mar del Norte. Aunque aún no se ha graduado formalmente del programa de entrenamiento del cuartel general de la Armada, su destreza y capacidad de combate ya rivalizan con las de los monstruos de la Armada. El destructor de mundos Byrne World fue derrotado por sus manos, y los rumores sugieren que incluso piratas legendarios como Gold de Roger, Edward Negate, Barba Blanca, Kaido de las Bestias y Big Mom Charlotte Linlin sufrieron a sus manos. Es evidente que la aparición de Rollers Darren supondrá un salto significativo en el poder general de los marines. Y en un futuro próximo, está destinado a convertirse en la figura más destacada de la justicia en el mundo. Noticias económicas mundiales. Presidente Morgans. Capítulo 322. Mar del Sur, Reino del Helado. El cielo estaba plomizo y gris, mientras copos de nieve marchitos caían al suelo, cubriendo el mundo de blanco. En lo alto del castillo real del reino de Sorbet, una imponente figura parecida a un oso estaba sentada al borde del tejado, con las piernas colgando despreocupadamente. Llevaba un sombrero trapezoidal con un estampado peculiar, adornado con 2 orejas de oso en la parte superior. Mechones de pelo negro y rizado asomaban por debajo, y un abrigo negro le cubría los hombros. Su rostro era serio, sin rastro de sonrisa, aparentaba unos 20 años, pero irradiaba madurez y aplomo. La nieve caía silenciosamente, cubriendo su sombrero y su abrigo, pero él no reaccionó. Su atención permanecía fija en el grueso libro encuadernado en cuero que sostenía en sus manos. Junto a él, un periódico doblado. El mundo a su alrededor estaba completamente en silencio. El único sonido era el crujido ocasional de las páginas al pasar. No me esperaba que el rey del reino del helado fuera tan joven. Una voz baja y divertida sonó de repente a sus espaldas. El hombre hizo una pausa, se ajustó las gafas sin montura y cerró lentamente el libro. Con expresión aburrida, se dio la vuelta. El aire sobre el castillo se arremolinaba extrañamente, formando un tornado en miniatura visible a simple vista. Rápidamente, tomó forma, revelando una figura humana. Alto e imponente, el recién llegado vestía un abrigo con capucha de color verde oscuro que desprendía una presencia abrumadora y profunda. Encantado de conocerle, Su Majestad, Rey del Reino del Helado, Bartolomé Kuma. La figura soltó una carcajada profunda, alzó una mano y se echó la capucha hacia atrás, dejando al descubierto un rostro de mandíbula cuadrada que irradiaba una intensidad feroz. No tenía cejas, y su mejilla izquierda estaba marcada por tatuajes irregulares de color rojo sangre que resaltaban sobre la nieve arremolinada. Sé quién eres. Bartolomé Kuma miró con calma al hombre que tenía delante, y su voz ronca rompió el silencio. Monkey D. Dragon. Hijo de un héroe, punto. El dragón esbozó una leve sonrisa. Ya no soy el hijo de un héroe, punto. Se tocó el tatuaje rojo sangre que tenía en la cara. Ahora soy simplemente un criminal de talla mundial, con una enorme recompensa por mi cabeza ofrecida por el gobierno mundial y el cuartel general de la Marina. Bartolomé Kuma frunció los labios y respondió categóricamente. Entonces, Dragon-san, ¿por qué viniste a buscarme? El reino del sorbete apenas comienza a disfrutar de paz y estabilidad. Que alguien como usted, un criminal buscado de su calibre, aparezca en un país pacífico como este, francamente, me pone en una situación difícil. El dragón hizo una leve reverencia. Sinceramente, me disculpo por la repentina intromisión. Sus ojos se posaron en el grueso libro que Kuma sostenía en sus manos, cuya portada llevaba la palabra Biblia. Entonces preguntó. ¿Crees en la existencia de los dioses, Kuma? Bartolomé Kuma respondió sin expresión. En estos mares, los dioses se elevan por encima de las nubes. Sin duda, Dragon-san, lo sabes muy bien. El dragón permaneció en silencio por un momento. Kuma dejó el libro a un lado y dijo. Por favor, ve directo al grano, Dragon-san. Y vete cuanto antes. Si el gobierno se entera de que estás aquí, en el reino del sorbete, este país podría no volver a conocer la paz jamás. Dragon lo miró fijamente y luego sonrió de repente. Kuma, quiero invitarte a que me ayudes a cambiar este mundo. La expresión de Bartolomé Kuma no cambió. Lentamente se quitó el guante, dejando al descubierto una mano con forma de pata. Cojines rosas salpicaban la palma de su mano. Esa mano engañosamente tierna hizo que las pupilas de Dragon se contrajeran bruscamente. Bartolomé Kuma dijo con calma. Lo siento. Me niego. Dragón, debes marcharte ahora. Si estás planeando un viaje, ¿a dónde te gustaría ir? Quizás pueda llevarte allí. El dragón frunció el ceño. ¿Ni siquiera me vas a escuchar? Bartolomé Kuma negó con la cabeza. No es necesario. Solo quiero proteger a la gente de este país. En cuanto al resto, no quiero involucrarme, ni tengo el poder para hacerlo. Mientras hablaba, miraba a lo lejos, con una cálida serenidad en sus ojos. Bajo la atmósfera invernal de la isla, el humo se elevaba suavemente de las chimeneas por toda la isla. Una sensación de paz y calma impregnaba el aire. Veo. El dragón soltó una risita suave. Entonces, de repente, sacó a colación algo aparentemente sin relación alguna. Hace unos 6 meses, un barco negrero con destino al Mar del Sur, el Mary Joyce, se hundió. Todos los esclavos a bordo desaparecieron y todos los guardias fueron hallados muertos. Hace 2 meses, el mercado de esclavos de Porto da Rocha, en Mar do Sul, fue destruido. Más de 500 esclavos desaparecieron sin dejar rastro. Hace 5 meses, un traficante de esclavos del Mar del Sur fue asesinado en su propia casa.
Ese mismo día, todos los barcos de su flota de trata de personas fueron diezmados. Dragon miró significativamente a Bartolomé Kuma y sonrió. Hay muchas otras historias como esta. ¿De verdad quieres que continúe? Bartolomé Kuma permaneció en silencio un rato antes de responder en voz baja. Parece que Dragon-san hizo su investigación. El dragón hizo una profunda reverencia de nuevo. Si exageré, ofrezco mis más sinceras disculpas. Se enderezó, con la mirada fija en la imponente figura que tenía delante. Pero Kuma, te busqué porque sé que somos el mismo tipo de personas. Este mundo está inmundo, sumido en la oscuridad y la corrupción. Solo una reforma integral puede lograr un cambio verdadero. Sus ojos se posaron en la enorme pata de Kuma. Si no me equivoco, esas manos tuyas son las manos de la liberación que traen la libertad a los demás, ¿no es así? La expresión de Bartolomé Kuma cambió, solo un poco. Era la primera vez que alguna emoción se reflejaba en su rostro. Ni siquiera cuando Dragon enumeró todos los incidentes relacionados con el rescate de esclavos reaccionó de esa manera. ¿Qué sabes? Observó a Dragón, alerta y cauteloso. El dragón dejó escapar un suspiro. No sé mucho. Mi padre me protegió muy bien en aquel entonces, tratando de evitar que viera la fealdad del mundo. Pero hay cosas que no se pueden evitar. Alzó la vista hacia el cielo con una mirada penetrante llena de desprecio. ¿Quién se hubiera imaginado que el demonio más aterrador del mundo no está en el infierno, sino en el cielo? Media hora después. Nevaba intensamente. En cierto momento, Dragón y Bartolomé Kuma se sentaron uno al lado del otro, observando con calma el pacífico reino de Sorbet. Así fue como sucedió. El dragón dejó escapar un largo suspiro que se transformó en una nube de niebla en el aire gélido. Su expresión era sombría. La supuesta batalla, heroica, de Vale de Deus en aquel entonces, no fue más que una masacre genocida. Su sonrisa estaba cargada de una amargura indescriptible y una profunda conmoción. No me extraña que el anciano siempre pareciera reacio a hablar del tema cuando le preguntaba. La verdad sobre el incidente del Valle de Dios, ocurrido hace 9 años, fue una cacería donde los dragones celestiales masacraron a los habitantes nativos. Aislaron todo el valle, transformándolo en una arena bañada en sangre donde nativos y personas esclavizadas eran cazadas como presas. Los vencedores eran recompensados con invaluables frutas del diablo. Uno de los premios era incluso la fruta Soan mítica, Uo no Mi, modelo, Seiryu. Durante la batalla, Big Man robó la fruta del diablo y se la dio a Kaido. Bartolomé Kuma fue uno de los esclavos traídos al Valle de los Dioses. Junto con Ivankov, logró robar una de las frutas del diablo más valiosas, la Nikyu Nikyu no Mi. Utilizando el poder de la Nikyu Nikyu no Mi para repeler a la gente, salvó continuamente a otros esclavos, logrando finalmente escapar, aunque por los pelos. En voz baja, Bartolomé Kuma dijo. Garp-san no podía hacer mucho. Miró sus propias manos y tenía los ojos rojos. Antes me preguntaste si creía en dioses. No creo. Solo rezo porque. Culpa, interrumpió Dragón. Sí. Bartolomé Kuma bajó la mirada y apretó los puños. Aunque sea solo una persona. Si Dios existe de verdad, quiero rezar para que me permita salvar a una persona más. Eso sería suficiente para mí. Pero, al final, no pude salvar a todos. Habló con silenciosa tristeza. Un alma tan bondadosa. Dragon miró el rostro inexpresivo de Kuma y luego apretó lentamente sus propios puños. Kuma, no hay dioses en este mundo. Ni siquiera salvadores. Incluso los dragones celestiales, que se hacen llamar dioses, sangran como cualquier otro ser humano. Si queremos salvar a todos, tenemos que confiar en nosotros mismos. Únete a mí. Salvemos este mundo juntos. Extendió la mano. Su mirada era firme. Bartolomé Kuma miró al joven que tenía delante, cuya sonrisa irradiaba sinceridad. En ese instante, innumerables imágenes sangrientas pasaron por su mente. Escape, sangre, cadáveres, gritos, las sonrisas distorsionadas de los dragones celestiales. Bartolomé Kuma respiró hondo. Y luego. Extendió la mano. Sus manos se agarraron con fuerza. Como si sellara la promesa más sagrada del mundo. ¿Y ahora a dónde vamos? Ante la pregunta de Kuma, Dragon hizo una pausa para pensar. Nos faltan efectivos. Necesitamos reunir a todos los aliados fiables que podamos encontrar. Dado que Ivankov es tu camarada, deberíamos ir a buscarlo. Bartolomé Kuma asintió. El reino de Sorbet era un país pequeño con escasas responsabilidades políticas. Podía dejar su administración en manos de las autoridades civiles sin preocupaciones. Sé dónde está. El dragón sonrió y asintió. Echó un vistazo distraído a un periódico cercano. Entonces, sus ojos se abrieron de repente. Eso. Dragon respiró hondo y luego dejó escapar una risa suave. Como era de esperar de ti, Darren. Parece que tengo que acelerar el paso o me dejarás muy atrás. Bartolomé Kuma lo miró con curiosidad. ¿Conoces al comodoro Darren? Dragon apartó la vista del papel y una profunda sonrisa se dibujó en su rostro. Él es mío. Apretó el puño. Mi querido amigo. Capítulo 323. 2 días después. Cuartel General de la Infantería de Marina, Marineford. El enorme puerto militar ovalado estaba repleto de gente. Un mar de civiles se extendía hasta donde alcanzaba la vista, todos observando el océano con expectación, sosteniendo flores y globos, estirando el cuello para obtener una mejor vista. Entre ellos se encontraban reporteros de las principales agencias de noticias y periódicos de todo el mundo, cámara en mano, esperando ansiosamente. Los infantes de marina uniformados formaron líneas organizadas, trabajando arduamente para mantener el control de la situación. ¿Cuándo regresarán los buques de guerra? Podría ocurrir en cualquier momento. ¡Qué gran victoria! ¿Destruyeron la invencible flota del legendario gran pirata Siki, el León Dorado? ¿Qué esto es tan emocionante?
Grandes noticias. Grandes noticias. Los civiles y los periodistas estaban entusiasmados. Al enterarse de que los buques de guerra estaban a punto de regresar, se apresuraron al puerto militar de Marineford para preparar una gran ceremonia de bienvenida. En lo profundo de la multitud. Viejo Con, ¿no crees que esto es un poco exagerado? Con un cigarro en la boca, Zephyr miró a la multitud de gente y periodistas reunidos frente a él, y luego observó con impotencia a Con, que permanecía cerca con los brazos cruzados. Derribar la flota aérea de Siki fue sin duda una gran victoria, pero la reacción pareció un tanto exagerada. Una cosa era que los civiles acudieran a celebrar, pero que hubiera tantos miembros de la prensa. ¿No fue eso un poco excesivo? No hacía falta preguntar, era evidente que era obra de Con. De lo contrario, dado el habitual secretismo de los marines, ni la prensa ni el público conocerían la hora exacta del regreso de la flota. Al oír la queja de Zephyr, Con se rió y dijo: Zephyr, hacía mucho tiempo que los marines no conseguían una victoria como esta. Un poco de publicidad no viene nada mal. Zephyr guardó silencio por un momento, como si algo se le hubiera ocurrido. La última vez que los marines lograron una victoria tan decisiva contra los piratas fue hace 9 años, durante la batalla de Vale de Deus. Esta fue la batalla que convirtió a Garp en un héroe. Aunque Zephyr, un antiguo almirante, no había participado directamente en esa guerra, aún así presentía que había algo extraño en ella. Incluso ahora, cuando le pidió a Garp, su antiguo camarada, detalles sobre la batalla, Garp se mantuvo evasivo y en silencio, como si fuera un tema tabú que no quisiera tocar. Si aquella batalla para proteger a los inocentes hubiera sido realmente gloriosa, dada la personalidad de Garp, ¿podría haber guardado silencio al respecto? Pero la verdad era que esa supuesta victoria, que los marines deberían haber proclamado con orgullo al mundo, había sido borrada de la existencia. Todo rastro de ella había desaparecido. Ni siquiera Zephyr, que en su día fue almirante, tenía autorización para acceder a los archivos del Valle de Dios. Naturalmente, eso le dijo todo lo que necesitaba saber. Como si percibiera la incomodidad de Zephyr, Con le dio una palmada en el hombro y cambió de tema. Bueno, ¿estás orgulloso? Darren es tu alumno. Zephyr se sorprendió, pero se recuperó rápidamente y se echó a reír. Ese mocoso nunca decepciona. Mientras hablaba, notó entre la multitud a muchas mujeres y jóvenes elegantemente vestidos. Sus ojos se transformaron en corazones y las comisuras de sus labios se crisparon mientras añadía: Bueno, al menos en la batalla, nunca decepciona. Con sonrió y dijo: En cualquier caso, Darren es sin duda el marine más brillante de esta época. Zephyr asintió y dirigió su mirada al grupo de estudiantes del campo de entrenamiento de oficiales que se encontraba detrás de él. A excepción del quejumbroso Tokikake, todos parecían llenos de expectación. Kusan estaba aún más emocionado, alzando los puños con los ojos brillantes. Una sonrisa de orgullo se extendió poco a poco por el rostro envejecido de Zephyr. Pero antes de que pudiera decir nada, un grito resonó entre la multitud. Eso es, un buque de guerra. Han vuelto, han vuelto. Han vuelto. En cuanto se pronunciaron esas palabras, cesaron los murmullos. Todos miraron instintivamente hacia el mar. Bajo el vasto e inmenso cielo, las gaviotas blancas como la nieve volaban alto. En el mar azul, más claro que el propio cielo, un majestuoso buque de guerra de la Armada apareció en el horizonte, surcando las olas agitadas con la imponente presencia de un regreso triunfal, dirigiéndose directamente a su puerto base. Sus velas blancas ondeaban con la brisa marina, y los llamativos caracteres kanji negros que significan justicia brillaban sobre ellas en una escritura impactante, similar a la de un dragón, emanando una poderosa sensación de autoridad. En la proa del barco se encontraba una figura alta y corpulenta, con los brazos cruzados y una capa blanca como la nieve ondeando al viento a sus espaldas. Ya está aquí. Es el buque insignia del almirante Sengoku. La multitud estalló en un alboroto. Ya no pudieron contener su emoción y lanzaron flores y globos al aire. Al mismo tiempo. En el buque de guerra. Oye, ¿por qué está tan lleno el puerto? De pie junto a la proa, Sengoku se sorprendió un poco al ver a la multitud reunida. Deberían estar aquí para recibirnos. Borsalino se acercó, frotándose la barbilla sin afeitar con una mano y sonriendo. Sengoku frunció el ceño y dudó. No me parece. Borsalino esbozó una sonrisa irónica. ¿Por qué no? Esta es una victoria sin precedentes. Apuesto que la gente está aplaudiendo y gritando tu nombre ahora mismo. ¿Es eso así? El corazón de Sengoku dio un vuelco. Un destello de orgullo y alegría brilló en sus ojos, pero mantuvo una expresión serena y sonrió levemente. Esta gran victoria se debe principalmente al chico Darren. ¿Cómo es posible? Borsalino negó con la cabeza seriamente. Sin su liderazgo y guía, almirante Sengoku, ni siquiera el comodoro Darren lo habría logrado, ¿verdad? Además, fue gracias a su presencia que Siki no se atrevió a actuar precipitadamente. De lo contrario, ni siquiera todos juntos habríamos podido hacerle frente. Sengoku quedó momentáneamente aturdido. Reflexionó un momento, y una sonrisa apareció lentamente en su rostro. Sí, Borsalino, tienes toda la razón. En realidad, si no fuera por mí, ese tipo, Siki, no habría dejado que Darren escapara tan fácilmente. Es cierto. Cuanto más lo pensaba Sengoku, más sentido tenían las palabras de Borsalino. Instintivamente, sintió un inmenso orgullo en el pecho. Miró a Borsalino con aprobación y sonrió satisfecho. Realmente eres mi asistente. Tan perspicaz como siempre. Borsalino, sabes, siempre he tenido grandes expectativas puestas en ti. Borsalino esbozó una leve sonrisa. ¿Dónde está ese chico, Darren? Sengoku miró a su alrededor, pero no vio a Darren en cubierta. Borsalino respondió con una sonrisa. El comodoro Darren aún está descansando. Sengoku pensó por un momento. Ve a despertarlo. Dile que se prepare. Miró de reojo hacia el puerto militar que se extendía a lo lejos. Parece que hay bastantes periodistas allí.
Si no aparece, las cosas no irán bien. Comprendido. Borsalino se dio la vuelta y caminó hacia la cabaña. Sengoku permaneció inmóvil en el mismo lugar y, de repente, pareció recordar algo. Llamó a uno de sus ayudantes. Tráeme un espejo. Es posible que los periodistas lo entrevistaran más tarde, necesitaba tener una buena presencia. Después de todo, llevaban días en alta mar. No habían tenido tiempo de refrescarse, y dadas las precarias condiciones a bordo, solo pudo arreglarse lo mejor que pudo. Sí, almirante Sengoku. El ayudante regresó rápidamente con un espejo militar. Sengoku se ajustó la corbata y el uniforme frente a él, se alisó el afro ligeramente despeinado y se aseguró de que todo estuviera en orden. Satisfecho, sonrió al verse reflejado. Sí, genial. Se ve elegante. Que lleguen las entrevistas y los aplausos con toda su fuerza. Sengoku apretó el puño con expectación, con los ojos brillantes de emoción. Ya podía imaginarse los titulares de mañana, él en el centro, rodeado de una multitud entusiasmada, rodeado de periodistas ansiosos por entrevistarlo. A medida que el buque de guerra se acercaba al puerto, Sengoku se irguió aún más. Darren bostezó y salió de la cabaña, aún medio dormido, siguiendo a Borsalino. El buque de guerra ni siquiera había atracado todavía. Un estruendoso aplauso estalló desde la orilla. Han vuelto. Bienvenido. Nuestro héroe. Sengoku desembarcó manteniendo una postura equilibrada y serena. Ante la multitud de civiles y periodistas, mostró lo que él consideraba una sonrisa refinada y elegante, levantando ambas manos mientras hablaba. No hay prisa. Solo necesito decir unas palabras. Pero antes de que pudiera terminar, la sonrisa de su rostro se congeló. La multitud, tras haber esperado demasiado tiempo, se abalanzó inmediatamente hacia adelante. Ignoraron por completo a Sengoku, pasando justo a su lado. Y corrió directamente hacia el adormilado Darren, prácticamente rodeándolo. Comodoro Darren. Te quiero. Cásate conmigo, Darren-san. Eres tan guapo, Comodoro Darren. Comodoro Darren, he oído que la misión se logró gracias a usted. No habría cambiado nada si hubiera habido otra persona allí, ¿verdad? Comodoro Darren, ¿cuáles son sus planes para el futuro? Comodoro Darren, por favor diga unas palabras. Sengoku se quedó paralizado, con el rostro tan oscuro como el fondo de una sartén. El polvo levantado por la estampida le cubrió la cara, el pelo y el uniforme. ¡Qué lástima! Hasta habías preparado un discurso. Una voz engreída sonó a su lado. Borsalino dejó escapar un suspiro de impotencia. Los ojos de Sengoku se entrecerraron. Su expresión vaciló entre la furia y la incredulidad, mientras apretaba y abría los puños. Las venas de su frente se hinchaban y rechinaba los molares hasta casi romperlos. Maldito seas, Borsalino. Capítulo 324. Justo cuando Sengoku apretaba los dientes y maldecía a Borsalino en su interior, pensando ya en cómo sacar a ese bastardo de su puesto de asistente, una voz tímida habló de repente a sus espaldas. Almirante Sengoku, me gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Estaría disponible para una entrevista? Sengoku se quedó paralizado e inmediatamente se iluminó de alegría. Por fin alguien que sabe lo que hace. Borró rápidamente la sonrisa de su rostro y se dio la vuelta con una expresión tranquila y serena. Frente a él se encontraba una joven reportera con gafas y traje. Sostenía una cámara y una libreta, mirándolo con expresión esperanzada. Parece un novato. Sengoku observó su timidez y una cálida sonrisa se dibujó en su rostro. Habló con dulzura. Claro, no hay problema. ¿Qué quieres preguntar? Siempre y cuando no se trate de información militar clasificada, puedo compartir cualquier cosa. Hizo una pausa y luego le guiñó un ojo. Incluso material exclusivo. Los ojos del reportero se iluminaron al instante. ¿De verdad? Eso es maravilloso, almirante Sengoku. Sengoku soltó una risita. Claro. ¿Y qué tipo de historia piensas escribir? ¿Y qué hay de la batalla en sí? ¿De mi planificación estratégica para esta misión? ¿O quizás de mis percepciones sobre el estado futuro de los mares? La reportera abrió su libreta con impaciencia y chasqueó la pluma, con el rostro lleno de expectación. Lo que me gustaría preguntar es... Ella dudó, y luego dijo tímidamente. ¿Sabe usted cuáles son los criterios del Comodoro Darren para elegir pareja? Sengoku. La sonrisa de su viejo rostro se congeló. ¿De qué agencia de noticias eres? Intentando mantener la compostura, Sengoku insistió en la pregunta. La reportera parpadeó y luego sonrió dulcemente. Chismes semanales del mundo del espectáculo. Sengoku. Una vena le palpitaba en la frente y le temblaba la boca. Si se trata del Comodoro Darren, le sugiero que le pregunte directamente a él. El reportero señaló torpemente al grupo de personas que rodeaban al Comodoro de la Armada. Hay demasiada gente a su alrededor. No puedo pasar. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Sengoku. Al ver que su rostro se oscurecía con cada segundo que pasaba, el reportero añadió rápidamente. Almirante Sengoku, no había nadie alrededor en ese momento, así que corrí hacia allí. Temía no tener otra oportunidad después. Sengoku. Se frotó el pecho y la miró sin expresión. Eres becaria, ¿verdad? El reportero se atragantó. ¿Cómo lo supiste? Ella miró al almirante, cuyo rostro estaba ahora tan oscuro como el fondo de una sartén, con admiración en los ojos. Almirante Sengoku, su criterio es increíble. Sengoku. Fue obvio en el momento en que te vi. De repente, Sengoku se sintió exhausto. Suspiró y le hizo un gesto para que se marchara. No sé qué tipo de mujer le gusta a Darren. Inténtalo de nuevo más tarde cuando tengas la oportunidad. En cualquier caso, mientras sea una mujer hermosa, ese mocoso nunca la dejará ir.
Dicho esto, Sengoku se dio la vuelta y caminó lentamente entre la multitud hacia Kon, con la espalda más desolada que nunca. Para hacer frente a la oleada de periodistas, se instaló rápidamente una mesa larga cubierta con un mantel rojo. Comenzó una rueda de prensa improvisada. Sentados de izquierda a derecha estaban las figuras clave de la operación. El almirante Sengoku, el comodoro Daren y el contraalmirante Borsalino. Clic, clic, clic. En cuanto los tres se sentaron, se desató una lluvia de flashes de cámaras, con reporteros emocionados tomando fotos frenéticamente. Bien, comencemos. Kon gritó con indiferencia desde debajo del escenario. En el instante en que bajó la voz, todos los periodistas presentes en la sala levantaron la mano. Pero sus miradas estaban fijas en el comodoro que bostezaba, ignorando por completo a Sengoku y Borsalino, que estaban a su lado. Sengoku. Daren, encárgate de esto. Murmuró con irritación. Daren parpadeó, luego echó un vistazo disimuladamente a la multitud y señaló a un reportero al azar. El reportero elegido se levantó de un salto, emocionado, con los ojos brillantes mientras preguntaba. Comodoro Daren, se dice que durante esta operación, los marines infiltraron en una subasta y utilizaron una gran suma de dinero para participar. ¿Es cierto? Daren sonrió y asintió. Sí, todo formaba parte del plan de la misión. En definitiva, nuestro verdadero objetivo era Siki, el león dorado. Hasta que apareciera, debíamos mantener nuestras identidades ocultas. En cuanto a los fondos, bueno, eso es gracias al generoso apoyo de la sede central. Sengoku se giró hacia Daren, incrédulo, solo para ver que Daren le dedicaba una sonrisa. La sonrisa de Kon se congeló al instante. Las venas de su frente se hincharon. A su lado, Zephyr le agarró el brazo presa del pánico, con el rostro enrojecido. Viejo Kon, cálmate, cálmate. ¿Todo el mundo te está mirando? Kon apretó la mandíbula con tanta fuerza que le rechinaron los dientes. En ese momento, Daren señaló a otro reportero. Comodoro Daren, hemos oído que los marines no solo destruyeron la flota de Siki, sino que usted también recuperó la poderosa fruta del diablo Moa Moa. ¿Podrías explicarnos cómo se utilizará la Moa Moa no Mi? Daren respondió con una sonrisa relajada. Esta fue una victoria para toda la armada. La Moa Moa no Mi es un valioso trofeo, y todos reconocemos su importancia. Por supuesto, tras una cuidadosa consideración por parte del almirante de flota Kon y el almirante Sengoku, decidieron dejarme la fruta a mí. Les estoy verdaderamente agradecido por su confianza. Sengoku. Kon. No hagas eso, viejo Kon. Todo el mundo te está mirando. Zephyr apretó rápidamente el brazo de Kon. El rostro del almirante de la flota ya estaba rojo de furia. Ese mocoso maldito. Todavía ni siquiera he decidido qué hacer con la Moa Moa no Mi. Zephyr, déjame ir. Kon gruñó entre dientes apretados. Zephyr, sudando profusamente, se inclinó y susurró. El anterior dueño de la Moa Moa no Mi era Bjorn the World. Daren lo derrotó e hizo una gran contribución. Es justo que él decida qué hacer con la fruta. ¿Y el dinero de la subasta? Casi 1.000 millones. ¿Ese mocoso compra cosas y espera que le devolvamos el dinero? Conciseó entre dientes apretados. La boca de Zéfiro se tensó. Tosió secamente. Quizás sea mejor considerarlo una recompensa. Eres un cobarde, siempre protegiendo a tus alumnos. Zephyr sonrió tímidamente. En ese momento, otro reportero se puso de pie. Era la misma joven que había intentado entrevistar a Sengoku anteriormente. Comodoro Daren, tengo una pregunta que creo que a mucha gente le intriga. Sus mejillas se sonrojaron mientras miraba tímidamente a Daren. ¿Cuáles son sus criterios para elegir pareja? La multitud sintió curiosidad de inmediato. Un rubor se extendió por los rostros de las jóvenes y las esposas. Ah, eso. Daren hizo una pausa, le guiñó un ojo al reportero y respondió con una sonrisa. Lo sentimos, esta información es confidencial y pertenece a la Armada. No haremos comentarios. Sengoku. Kon. Zephyr. Al ver que aún más manos se alzaban, Daren hizo un gesto amable a la multitud para que se calmara y dijo con una sonrisa. Lo siento, pero se me acabó el tiempo para preguntas. Señaló el vendaje que tenía en el pecho. Como pueden ver, aún me estoy recuperando de mis lesiones. Necesito descansar. El resto de la entrevista, se la dejo al almirante Sengoku. Daren se puso de pie y miró a Sengoku con sinceridad. Aunque pueda parecer que fui yo quien acaparó toda la atención y derribó la flota aérea de Siki, quiero ser sincero con todos. El almirante Sengoku es el verdadero héroe. Sin su protección, planificación, disuasión, sobre todo, su confianza y apoyo, esta operación nunca habría tenido éxito. Él es la verdadera piedra angular de esta victoria. Va ahora, demos un fuerte aplauso al almirante Sengoku. Daren tomó la iniciativa y comenzó a aplaudir. Los periodistas llegaron después, y pronto los aplausos resonaron en la sala. Sengoku finalmente salió de su trance. Al observar los rostros ansiosos de los periodistas, se quedó atónito durante un largo instante antes de que una brillante sonrisa apareciera lentamente en su rostro. Miró a Daren con gratitud, luego se enderezó, se aclaró la garganta y se puso de pie. Recuperó la confianza que había tenido antes y sonrió con renovado ánimo. Así que seré breve. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 325. Cuartel General de la Infantería de Marina, Marineford. Oficina del Almirante de Flota. Gluck, gluck. Sengoku tomó el té humeante que le ofreció un guardia. Sin dudarlo, dio varios sorbos y devolvió la taza vacía. Tráeme otro. Todos lo miraron con incredulidad. Al ver sus reacciones, Sengoku esbozó una sonrisa incómoda. Tengo un poco de sed. ¿Tú también tienes sed? Todos. Llevas 3 horas hablando sin parar. Claro que tenemos sed, cabrón.
Kon se frotó las sienes con exasperación. Inicialmente, Sengoku al menos se ciñó al tema, proporcionando respuestas detalladas sobre la operación Isla de las Monedas, lo que demostró la capacidad de planificación y la fuerza de combate de los marines. Pero después de 10 minutos, el anciano perdió completamente el control. Comenzó a rememorar lo difíciles que fueron las cosas cuando se unió a la infantería de marina, como luchó contra innumerables adversidades para finalmente convertirse en almirante. Desde la estructura de los marines hasta su visión para las próximas décadas, dominó la conferencia de prensa, hablando con pasión y escupiendo por todas partes. Al final, la mitad del público ya se había marchado y la otra mitad estaba a punto de quedarse dormida. Con eso en mente, Kon miró furioso a Sengoku, suspiró y se volvió hacia el comodoro, que estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Darren, esta vez hiciste un gran trabajo. Encendió un cigarro con detalles dorados y sonrió. Para ser sincero, yo tampoco creía que pudieras hacerlo. Todo había salido muy bien. La flota pirata voladora, una molestia constante para los marines, fue aniquilada sin esfuerzo por Darren. Si los resultados no hubieran estado ahí mismo, delante de él, ni siquiera Kon los habría creído. Darren, con un cigarro en la mano, esbozó una modesta sonrisa. Todo gracias al apoyo y la confianza del almirante Sengoku. Sin ello, jamás habría tenido esta oportunidad. Kon se rió y regañó. Y no me vengas con esas tonterías políticas, chico. Y tú, Sengoku. De repente, se dio la vuelta y miró fijamente a Sengoku. Viejo sinvergüenza, quítate esa sonrisa de la cara. ¿Te diste cuenta de lo que hiciste? Convertiste una rueda de prensa en un momento para contar tu vida privada. Mira esta operación, ¿qué aportaste? Además de estar por ahí intimidando un poco a Siki, ¿qué más hiciste que realmente ayudara? Si hubieras hecho mejor tu parte, ¿Darren habría resultado tan herido? Kon atacó a Sengoku sin piedad, provocando que éste retrocediera. ¿Acaso pensaste en las preguntas de los periodistas? ¿Que esta operación habría sido la misma contigo o sin ti? Y el rostro de Sengoku se puso rojo, pero no pudo responder. Se sintió completamente agraviado. Nunca destacó por su velocidad ni por su potencia explosiva. Contra alguien tan ágil como Siki, ya era difícil mantenerlo bajo control. Si hubiera sido un enfrentamiento directo, Sengoku estaba seguro de que no habría perdido. Pero ese maldito Siki se negó a enfrentarlo cara a cara. Continuó persiguiendo a Darren. ¿Cómo podía ser eso culpa de Sengoku? Aunque Garp hubiera estado allí, el resultado probablemente no habría sido muy diferente. Sengoku se puso visiblemente malhumorado y murmuró con un toque de resentimiento. Las heridas de este chico no son tan graves. Solo una herida casi mortal. Con un físico tan monstruoso como el suyo, se levantará y se recuperará rápidamente. ¿Qué acabas de decir? La voz de Kon se hizo repentinamente más fuerte. Sengoku se estremeció. Su expresión se tornó sumamente seria mientras se corregía rápidamente. Quería decir. El almirante contiene toda la razón. Fue un error mío. Kon miró a Sengoku, ahora obediente y bien educado, con una mezcla de fastidio y diversión, e hizo un gesto indiferente con la mano. Así era Sengoku. Si quieres ser amable, puedes llamarlo flexible, si no, inteligente. Si aquel viejo y testarudo Zephyr hubiera estado en su lugar, probablemente habría endurecido su postura y discutido, tal vez incluso habría comenzado una pelea allí mismo. El simple hecho de pensar en Zephyr escondiéndose en el campo de entrenamiento día tras día hacía que el dolor de cabeza de Kon empeorara aún más. Menudo grupo de mocosos problemáticos. Sacudió la cabeza, despejando su mente de frustración, luego se enderezó y dijo con firmeza. He leído el informe completo de la batalla. Esta vez lo habéis hecho muy bien. La siguiente cuestión es la distribución de los méritos de la guerra. No cabe duda. Comodoro Darren, el mayor mérito le corresponde a usted. Él sonrió. Esta vez, su ascenso debería estar garantizado. Darren asintió levemente, sonriendo en señal de reconocimiento. Podría haber sido ascendido a contraalmirante en el cuartel general hace 6 meses, pero la deserción de Dragon lo retrasó todo. No es que le importara especialmente el rango de contraalmirante, pero seamos realistas, a nadie le importa un puesto superior. Al menos ahora por fin ha alcanzado a Sakazuki y Borsalino. No hubo más saludos cuando se encontraron. Pero justo cuando Darren empezaba a disfrutar del momento. Borsalino, también lo hiciste muy bien esta vez. No solo heriste gravemente al oficial superior de los piratas bestia, King, sino que tu dominio en el campo de batalla durante la batalla en la Isla Moeda fue extraordinario. Interceptaste a Siki varias veces en momentos críticos. Kon se giró y sonrió a Borsalino, que estaba sentado a su lado, aparentemente absorto en sus pensamientos. Enhorabuena, vicealmirante Borsalino. Borsalino arqueó las cejas, fingiendo sorpresa, con la boca ligeramente abierta y las manos flotando en el aire. Bueno, pues, la verdad es que no me esperaba esto. ¿No le parece, contraalmirante Darren? Se giró hacia Darren con una sonrisa que distaba mucho de ser inocente. Darren, ¿no te esperabas esto? ¿Entonces qué me estás pidiendo? Ese cabrón lo está haciendo a propósito. Sí, vicealmirante Borsalino. Darren apretó la mandíbula mientras forzaba las palabras para que salieran. No obstante, el ascenso de Borsalino a vicealmirante fue bien merecido. Aunque se relajara o se arrastrara en cada misión, el tipo siempre aparecía en las grandes batallas. Y gracias a la habilidad de su fruta del diablo, tenía un talento especial para causar una buena impresión en el momento justo, de modo que nadie podía desafiarlo. Digamos que no contribuyó, pero sí contribuyó, su presencia fue impresionante. Digamos que contribuyó, pero sinceramente, el resultado podría no haber cambiado incluso si no hubiera contribuido. Ese tipo de equilibrio era algo que solo él podía lograr. Se deslizó con precisión, dejando apenas su huella, y sus puntos de mérito se dispararon. Si a eso le sumamos que era el de mayor rango entre los 3 almirantes en formación, no fue ninguna sorpresa que ascendiera por delante de Sakazuki y Kusan, alcanzando el rango de contraalmirante antes que los demás.
Con observó cómo los dos intercambiaban golpes sutiles y no pudo evitar reírse. La juventud es realmente algo maravilloso. En aquellos tiempos, Garp, Sengoku y Zephyr eran así, discutían, se peleaban e incluso llegaban a pelear. Y así transcurrieron todos esos años de bullicio. Ahora se han convertido en leyendas entre los marines, mientras que una nueva y brillante generación crece fuerte bajo su protección. Como almirante de flota, este fue uno de los raros momentos de auténtica tranquilidad para Kon. Respecto a Moa Moa no Mi. Kon hizo una pausa por un momento antes de continuar. Darren se sentó inmediatamente, con la mirada fija en él. Sengoku también parecía un poco ansioso. El poder de la Moa Moa no Mi hablaba por sí solo. Si Darren lograba deshacerse de ella, podría tener un enorme propósito político. Podría utilizarse como recompensa por logros militares o, mejor aún, para cultivar alianzas fiables. Como anunciamos en la rueda de prensa, dejemos que el comodoro Darren se encargue de esto. Kon declaró decisivamente. Esta reunión ha terminado. No diré nada más. El entrenamiento propiamente dicho tendrá lugar dentro de un mes, cuando finalice el campamento de entrenamiento. Despedido. Capítulo 326. Después de que Darren y Borsalino abandonaran el despacho del almirante de la flota, Sengoku permaneció donde estaba, aparentemente absorto en sus pensamientos. Si tienes algo que decir, dilo. Kon la miró de reojo y habló con impaciencia. Sengoku, que evidentemente había contenido la situación durante algún tiempo, ya no podía esperar más. Viejo Kon, ¿de verdad vamos a entregarle la Moa Moa no Mi a Darren de esta manera? Kon arqueó una ceja, hizo una pausa de unos segundos y dijo. Sengoku, sé lo que estás pensando. Lentamente exhaló una bocanada de humo, sus ojos envejecidos brillando con sabiduría. La Moa Moa no Mi es sin duda una fuerza a tener en cuenta, pero eso es todo. En comparación con la incertidumbre del Moa Moa no Mi, la fuerza y el potencial que Darren demostró en esta operación son tan evidentes como el agua. Si él no hubiera participado, tal vez ni siquiera habrías conseguido la fruta Moa Moa, y mucho menos habrías eliminado la flota pirata voladora de Siki. Y puesto que Darren ya ha hablado, por supuesto, podría usar mi autoridad para recuperar la fruta Moa Moa. Aparentemente, puede que no diga nada, pero sin duda guardará rencor. Ya conoces la personalidad de ese chico. Si no le dejamos lidiar con la fruta Moa Moa esta vez, podría inventarse todo tipo de excusas para saltarse la próxima misión. Sengoku se quedó paralizado al oír esto. Reflexionó seriamente sobre el temperamento de Darren y se dio cuenta de que contenía razón. Ese chico era rencoroso y tenía muy claro a quién quería y a quién no. Trátalo bien y te recompensará generosamente. Si lo molestas, te hará pagar el doble. Viéndolo desde ese punto de vista, la respuesta se volvió obvia. Una poderosa fruta del diablo, o un monstruo con una fuerza y un potencial sin parangón en esta era. Sengoku sabía cuál era el que realmente importaba. Sengoku, no hay de qué preocuparse. Incluso si la fruta Moa Moa está en manos de Darren, ¿a quién se la dará? Consoltó una carcajada repentina, con los ojos brillando de confianza y autoridad. Tenía la mirada de alguien que sostenía todo el tablero de ajedrez en sus manos. Al final, esta fruta del diablo acabará en manos de los marines. Y quien acabe quedándose con él realmente no importa. Mientras sean nuestros, eso es suficiente. Al oír esto, Sengoku permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, con una mirada de sincero respeto, alzó la mano y ofreció un saludo. Lo entiendo, Kon-sensei. Mi perspectiva era demasiado limitada. Kon asintió y luego frunció el ceño. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Usa mi título cuando estés trabajando. Sengoku profirió un saludo brusco. Sí, almirante de flota Kon-sensei. Kon. Al salir del despacho del almirante de la flota, Darren y Borsalino charlaron distraídamente mientras caminaban. Entonces, ¿a quién piensas darle la Moa Moa no Mi? Borsalino preguntó con naturalidad, como si se tratara de una simple charla trivial. Darren sonrió. ¿Quién sabe? No hay prisa. La fruta Moa Moa no Mi, si se hubiera desarrollado correctamente, habría tenido un potencial aterrador. Pero por el momento, Darren no tenía en mente a un candidato ideal. Ese joven llamado Arthur causó una buena impresión. Incluso al enfrentarse a piratas poderosos como Charlotte Perospero y Charlotte Daifuku, cumplió con su deber con determinación. Darren respetaba ese tipo de determinación. Esa fue también la razón por la que quiso traer a Arthur de Sengoku. Quien temiera la muerte no estaba capacitado para ser uno de sus subordinados. Pero la fuerza de voluntad y el coraje por sí solos no eran suficientes. En este vasto océano, sin un talento excepcional, por mucho esfuerzo que se trabaje, nadie merecería la pena como para invertir en él. La realidad era así de dura. Estas escenas típicas del anime, gritando sobre la amistad y los lazos que unen para derrotar al villano, pueden ocurrir en la ficción, pero Darren nunca las había visto en la vida real. Y conociendo su propia personalidad, incluso si la viera, probablemente no le importaría. Si Arthur realmente merecía la pena cultivar su talento, tendría que seguir observándolo durante algún tiempo más. Borsalino miró a Darren y cambió de tema. La flota del Mar del Norte adquirió recientemente un lote completo de armas láser al Departamento de Ciencia. Miró a Darren con una media sonrisa. Parece que su presupuesto recibió un aumento generoso. Darren respondió con una suave sonrisa. El almirante Momonga me comentó que la economía del Mar del Norte ha estado funcionando muy bien últimamente. La sonrisa de Borsalino se acentuó. ¿En serio? Bueno, eso sí que es algo que merece la pena celebrar. Al acercarse a la puerta del campo de entrenamiento, se estiró perezosamente. Bueno, volveré enseguida. El Departamento de Ciencias ha avanzado bastante últimamente. Si al contraalmirante Darren le interesa, deberías pasarte por allí en algún momento. Darren asintió y sonrió. Por supuesto que me interesa. Haré un hueco, vicealmirante Borsalino.
Borsalino esbozó una débil sonrisa y, al instante siguiente, su cuerpo se dispersó en innumerables fotones y desapareció. Darren se quedó allí de pie, murmurando para sí mismo. ¿Qué tipo tan astuto? ¿Qué tramas exactamente, Borsalino? Darren. Una voz emocionada resonó de repente desde la puerta del campo de entrenamiento. Darren levantó la vista y vio a Kusan y a los demás acercándose con sonrisas alegres. ¿Has venido hasta aquí? Kusan y el grupo avanzaron rápidamente, con los puños apretados por la emoción. Por supuesto que vinimos a darles la bienvenida. Todavía no puedo creer que hayas destruido la flota Siki. Es increíble. Yamakagi preguntó expectante. Entonces, Siki, el león dorado, ¿es realmente tan fuerte? Doberman le dio a Darren un ligero puñetazo en el pecho y se rió. Bienvenido de nuevo. Onigumo, manteniendo su habitual actitud fría, murmuró. Quiero otra pelea. Veamos qué tan fuerte eres ahora. Los demás se congregaron alrededor de Darren con entusiasmo, haciéndole preguntas sin parar. No formaban parte del mando central en el cuartel general, por lo que no habían visto el informe detallado de la batalla. Solo contaban con recortes de periódicos y rumores sobre el incidente de la Isla Moeda. Al ver todas esas caras conocidas, Darren se sintió un poco más relajado. Respondió a cada pregunta con una sonrisa. Detrás de la multitud, Tokika, que observaba la escena con expresión agria, chasqueó la lengua y murmuró. Tich. Y que si destruyó un montón de barcos. No es como si hubiera matado a Siki. Recordaba el final de la rueda de prensa, cuando un grupo de jóvenes le lanzaban miradas seductoras a Darren. Ese recuerdo le hizo apretar los dientes de frustración. En ese instante, una voz fría rompió el silencio. Comodoro Darren. El grupo se quedó paralizado. Darren se giró y vio una figura alta de pie, rígida, en la puerta del campo de entrenamiento, con el rostro impasible. Comandante Gion. Darren la saludó con una sonrisa. Gion dijo sin expresión. Ven conmigo. Necesito hablar contigo. Darren parpadeó. Todo está bien. Con un movimiento rápido, la multitud se apartó instintivamente para dejar paso. Los ojos de Tokika que brillaron y una sonrisa traviesa apareció en sus labios. Jejeje, Gion está definitivamente cabreado. Que ese bastardo de Darren está jodido. Golpéalo. Golpéalo bien. Jejejeje. Media hora después. En la oficina administrativa de la Academia Militar. La habitación era un desastre, como si acabara de pasar por una guerra. Un top corto rosa, pantalones cortos negros, tacones morados con suela roja. Ropa, material de oficina y papeles estaban esparcidos por todas partes. Darren estaba cómodamente recostado en un amplio sofá, fumando un puro con tranquilidad. Gion, empapada en sudor y envuelta en su camisa blanca, se acurrucó contra él como un gatito, con la mirada perdida. ¿Te sientes mejor ahora, comandante Gion? Darren contempló la belleza que tenía en sus brazos y sonrió feliz. Capítulo 327. Tú, no me llames por mi título. Cuando Darren le levantó la barbilla en tono juguetón y la llamó comandante Gion de esa manera, una oleada de vergüenza invadió a Gion sin que ella pudiera identificar el motivo. Ah. Pero esta es tu oficina privada en el campo de entrenamiento. Si no te llamo por tu título, ¿cómo debería llamarte? Darren observó con interés a la mujer que tenía en brazos. El normalmente frío y distante Gion ahora mostraba una expresión tímida y desconcertada. Este contraste le dificultó contenerse, y sonrió con un tono algo burlón. Sabes que esto es una oficina. Maldito seas. Gion, al notar el brillo travieso en sus ojos, mordió furiosamente el hombro de Darren, pero no le dejó marca. Lo único que consiguió fue un dolor de muelas. Como si alguien con un cuerpo de acero pudiera lastimarse tan fácilmente. ¡Qué broma! Sé que esta es la oficina. Precisamente por eso no podía esperar. Lo siento, lo siento. Darren soltó una risita, asumiendo plenamente su papel de canalla desvergonzado. Pero tú también lo disfrutaste, ¿verdad? Gion le dirigió una mirada furiosa. Ese pervertido cerró la puerta con llave en cuanto entró y no dudó en agarrarla. Lo que empeoró la situación fue que, por alguna razón, tal vez por el entorno, se sentía más sensible de lo habitual. La emoción de la posibilidad de ser descubierta le aceleraba el corazón, y cada roce de su piel contra la suya producía una chispa eléctrica, un cosquilleo, una sensación de hormigueo, imposible de ignorar. Desgraciado. Murmuró a regañadientes, sin querer admitir la verdad ni siquiera a sí misma. Darren simplemente sonrió y extendió la mano para alisar suavemente su cabello empapado de sudor, luego murmuró con genuina admiración. Gion, eres hermoso. Ese aire elegante y maduro que la caracterizaba, el leve rubor que aún persistía en sus mejillas, su aliento suave y fragante, el cansancio en sus ojos mezclado con una calidez relajada. Esa naturaleza orgullosa teñida de un toque de rara timidez, en ese momento, Gion poseía un encanto propio. HMPH. Gion soltó un bufido desdeñoso, apartó la mano de un manotazo y alzó la barbilla desafiante, mostrando su largo cuello rubio como el de un cisne. Pero Darren lo notó, la pequeña, casi imperceptible curva en la comisura de sus labios. ¡Qué cosita, tsundere! Hace mucho que no me veo. ¿Me echasteis de menos? Darren exhaló una bocanada de humo y la rodeó con el brazo por la delgada cintura. Su voz era baja y suave. No. Gion se dio la vuelta, negándose a mirarlo. Darren suspiró dramáticamente, fingiendo decepción. ¡Qué lástima! Y yo fui quien te trajo un regalo. En realidad. Gion se giró de inmediato, con los ojos brillantes de sorpresa, solo para encontrarse con su mirada burlona. Su rostro se sonrojó de nuevo. Intentando ocultar su emoción, tartamudeó. No tenía muchas ganas de recibir tu regalo ni nada por el estilo. Darren soltó una risita y, como si estuviera haciendo un truco, reveló una moneda entre sus dedos. ¿Una moneda?
Y Hyun parpadeó, confundido. Esta no es una moneda cualquiera. Es un recuerdo de mi última misión, una de las monedas de la isla de las monedas. Darren sonrió, lleno de confianza. Ser paciente. Unos débiles arcos eléctricos azules crepitaban entre sus dedos. Y entonces, algo extraño comenzó a suceder. Ante los ojos desorbitados de Hyun, la moneda en la mano de Darren pareció derretirse, retorciéndose como si estuviera viva. Se estiró y transformó, adquiriendo la apariencia de hilos hilados por un artesano o de ondas en aguas tranquilas. El metal líquido se retorció y entrelazó hasta florecer en una rosa delicada e impecable. Una flor de color dorado pálido. A ojos de Hyun, era como si una rosa de hojas doradas hubiera florecido allí mismo, en las manos de un contraalmirante de la armada. Darren dejó escapar un suspiro lento, sin darse cuenta de que una capa de sudor se había formado en su frente. Si no hubiera sido por las numerosas batallas que le permitieron perfeccionar aún más su dominio de la Hiki-Hiki no Mi, no habría podido hacer esto hace 6 meses. Reconstruir una moneda para convertirla en una rosa de pan de oro requería una precisión increíble. Exigía un control absoluto sobre los poderes de la Akuma no Mi. Pensé que la isla de las monedas no tenía nada especial, así que se me ocurrió esta idea. De ahora en adelante, cada vez que esté en una misión, tomaré una moneda de ese país y la convertiré en una rosa para ti. Antes de que pudiera terminar la frase, unos labios cálidos lo silenciaron. Un beso profundo y apasionado. Pasaron 10 segundos completos antes de que finalmente se separaran. Darren miró fijamente a Hyun, con los ojos brillantes por las lágrimas y las mejillas sonrojadas. Sonrió y preguntó. ¿Te gustó el regalo? Hyun no se atrevió a mirarlo. Simplemente asintió, con el rostro aún sonrojado. Al contemplar la delicada rosa dorada que sostenía en su mano, no pudo evitar que las comisuras de sus labios se curvaran en una sonrisa. Hubo mucha gente de ultramar que la cortejó. Jóvenes talentos de los principales gremios mercantiles, príncipes de naciones aliadas, infantes de marina de élite, nobles brillantes. Todos intentaron diferentes métodos para ganarse su favor. La riqueza le alcanzaba para toda una vida, espadas Meito hechas a medida según sus gustos, tesoros raros y exóticos, cartas de amor y ramos de flores que podían llenar habitaciones enteras. Pero nadie le había hecho jamás un regalo tan barato y a la vez tan precioso. En la isla de Moeda había monedas por todas partes, incontables. Y sin embargo, esta era la misma isla donde Darren usó esas mismas monedas para aniquilar sin esfuerzo la invencible flota del legendario león dorado Siki. Esa única moneda ahora tenía un significado único. Más que nada, y a diferencia de cualquier otro, Darren usó la habilidad de su fruta del diablo para remodelarlo personalmente, añadiéndole su toque personal al regalo. ¿Cómo no le iba a gustar algo tan único? Entonces, ¿me echaste de menos mientras estuve fuera? Ver la expresión tímida de Hyun no hizo más que aumentar el deseo de Darren de burlarse de él. Hyun se mordió el labio inferior y le lanzó una mirada fiera. Darren soltó una carcajada y la atrajo con fuerza por la cintura hacia sus brazos. ¿De nuevo? Los ojos de Hyun se abrieron de par en par, alarmado. Tu lesión. No es nada. Darren lo ignoró. Espera, déjame ir, maldito. ¿Pero tú tampoco lo estabas disfrutando? Como pude, algo así. Tekkai. Un suave y sensual gemido resonó en la oficina vacía. Los momentos agradables siempre pasaban demasiado rápido. Transcurrieron 2 horas completas antes de que Darren finalmente saliera de la oficina de Hyun, completamente satisfecho. Ahora que había dominado una aplicación especial de Tekkai, se sentía completamente transformado, imparable. En cuanto a Hyun, estaba orgullosa hasta la médula. Aunque le gustaba, seguía comportándose de manera reservada y tensa. Pero precisamente esta contradicción hizo que todo el proceso de suavizarlo resultara aún más interesante. Es hora de ir a casa. Darren se rascó la barbilla, se arregló un poco la ropa desaliñada y caminó con paso firme hacia las habitaciones de la familia. Capítulo 328. Pasaron otras 2 horas. El suave resplandor ámbar del crepúsculo se extendía por el patio, filtrándose entre las hojas otoñales y proyectando sombras dispersas en el suelo. El polvo flotaba suavemente en el aire, ondulando con la luz menguante. Un gran kimono rosa, ropa interior delicada, calcetines blancos y una larga faja estaban extendidos sobre la estera de tatami. ¿Te gustó este regalo? Con un brazo alrededor de la deslumbrante Amatsuki Toki, Darren conjuró una flor de cerezo dorada en su otra mano, cuyos pétalos se formaron con un suave resplandor. Su voz era suave. Toki, sé cuánto te gustan las flores de cerezo. Esta vez, la isla de las monedas no tenía nada especial, así que creé esto. Les prometo que, de ahora en adelante, cada vez que vaya en una misión, tomaré una moneda de ese país y crearé una flor de cerezo como esta, para nosotros, para recordar nuestro amor. Toki estaba acurrucada junto a él como una gatita, con el rostro aún radiante por el calor posterior al éxtasis. Al ver la delicada flor de cerezo en su mano, sus ojos brillaron, rebosantes de emoción. Gracias, mi amor. Me encantó. Sus dedos se deslizaron suavemente sobre las cicatrices de su pecho, algunas antiguas, otras recientes, y su voz estaba llena de tierna preocupación. Pero lo único que quiero, es que vuelvas a casa sano y salvo. Ese es el mejor regalo que podrías darme. Darren soltó una risita. Claro. Eso no será un problema. Mientras contemplaba la belleza que tenía entre sus brazos, no pudo evitar comparar a Toki con Hyun. En lo que respecta a la apariencia, Toki tenía una clara ventaja. Después de todo, en la historia original, ella era la madre de Kosuki y Yori, la cortesana más hermosa de Wano. Pero la figura de Hyun era algo especial, imponente y atlética, fruto de años de entrenamiento. Sus piernas largas y tonificadas poseían una fuerza y un encanto inconfundibles. Sus personalidades eran igualmente diferentes. Toki le transmitía a Darren una sensación de paz. Era amable y acogedora, el tipo de mujer que podía hacerte olvidar todas tus preocupaciones y simplemente descansar.
Gion, por otro lado, era una tormenta de orgullo tsundere, fuego y desafío, llena de emoción y logros. La sonrisa en los labios de Darren se acentuó. ¿No es este el tipo de vida por la que los marines luchan y derraman su sangre? Si lo único que recibes es sufrimiento, entonces, por muy nobles que sean tus ideales, ser infante de marina será puro sufrimiento. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar en casa esta vez? Toki dibujó suaves círculos en su pecho con sus delgados dedos, con una voz suave y soñadora. Darren pensó por un momento antes de responder con una sonrisa. Probablemente no me envíen a ninguna misión por un tiempo. Necesito darles a otros la oportunidad de brillar también. Además, me queda menos de un mes para graduarme del campamento de entrenamiento. Todavía tengo algunos créditos culturales que no he recuperado. Si me voy de nuevo, probablemente será para realizar mis prácticas de estudiante de pregrado. El campo de entrenamiento incluía cursos académicos, al fin y al cabo, estaba diseñado para formar oficiales de élite. Su objetivo principal siempre había sido formar a la próxima generación de líderes de la Armada. Navegación, clima, geografía, historia universal, tácticas navales, el plan de estudios abarcaba una amplia gama de conocimientos básicos. El contenido no era particularmente profundo, sino más bien una visión general. Pero Darren había pasado la mayor parte del semestre anterior faltando a clase para entrenar en privado con Garp, así que ahora necesitaba recuperar el tiempo perdido. En cuanto a las prácticas en el mar, era una tradición de larga data. Poco antes de la graduación, Zephyr, el instructor jefe del campamento, dirigió personalmente a todos los cadetes en una misión en el mar. Cumplía dos propósitos. Primero, ayudarlos a adaptarse rápidamente al combate real, y segundo, servir como evaluación final antes de la graduación. Los objetivos de la misión variaban cada año, adaptados por la propia Zephyr en función de la situación global del momento. Cada cadete era evaluado según su desempeño durante la misión, por lo que no había forma de hacer trampa ni de basarse en ejemplos anteriores. Un día después. Mar del Norte. Nubes oscuras se agitaban en el cielo, proyectando sombras sobre el mundo al caer la noche. El juicio del cielo. Una enorme columna de relámpagos atravesó las espesas nubes arremolinadas, como un dragón rugiente descendiendo de los cielos, impactando en una figura solitaria en el centro de la isla. Durante una fracción de segundo, el mundo quedó sumido en un silencio sepulcral. Una luz blanca cegadora devoró toda visión. Auge. Un segundo después, un rugido ensordecedor resonó en la tierra como si los cielos se estuvieran haciendo añicos. Una explosión masiva sacudió el corazón de la isla. Desde el punto de impacto, una onda expansiva similar a una tormenta se extendió en todas direcciones. Todo en un radio de 1 kilómetro, árboles, plantas, la tierra misma, fue arrancado y lanzado por los aires. El polvo se elevaba como olas gigantes, mientras las llamas lamían el aire en constante movimiento. Nadie sabía cuánto tiempo había transcurrido cuando, finalmente, el humo y las cenizas fueron arrastrados por el viento. Una figura alta emergió del centro del fuego, con sus botas militares negras clavadas en el suelo chamuscado y destruido. Un rayo azul cruzó el cielo antes de condensarse rápidamente en una forma humana. Momonga, cuyo cuerpo aún estaba envuelto en arcos eléctricos provenientes de la Goro Goro no Mi, miró al comodoro de la marina ileso que tenía delante y suspiró con impotencia. ¿Regresaste al Mar del Norte solo para destruir mi confianza? Darren se limpió el hollín del abrigo con displicencia. El terreno que se extendía bajo él era un campo en ruinas, con cráteres carbonizados y rocas rotas. Sonrió. Necesito ver cómo estás de vez en cuando, cómo va tu entrenamiento. Has mejorado muchísimo. El poder de la Goro Goro no Mi es realmente aterrador. Momonga. Te acabo de lanzar mi ataque más poderoso, el juicio celestial, y ni siquiera te he hecho un rasguño. ¿Y ahora dices que da miedo? Si no hubiera estado en clara desventaja numérica, Momonga habría tirado a ese bastardo al suelo y lo habría golpeado hasta dejarlo inconsciente. Realmente se lo merecía. Al ver la contracción en la expresión de Momonga, el ánimo de Darren mejoró aún más. Extendió la mano y le dio una palmadita en el hombro a Momonga, sonriendo. Lo que quiero decir. Tu progreso con la Goro Goro no me ha superado con creces mis expectativas. Momonga exhaló y dijo. Bueno, no puedo permitirme decepcionarlo. De lo contrario, esa fruta del diablo tipo logia, considerada la más poderosa, sería un desperdicio en mí. Darren negó con la cabeza, aún sonriendo. Sabía que llegarías allí. No solo estaba siendo amable, hablaba en serio. El desarrollo de la Goro Goro no Mi por parte de Momonga fue extraordinario. En la historia original, ya era uno de los vicealmirantes de élite en el cuartel general de los marines, un verdadero pilar de la infantería de marina y un símbolo de justicia global. Su talento natural lo situaba justo por debajo de los almirantes y sus competidores más cercanos. Ahora, gracias a la guía personal de Darren y a la incansable ética de trabajo de Momonga, ha logrado dominar la Goro Goro no Mi hasta un nivel similar al de Enel en el canon original, en menos de medio año. Fue algo esperado y a la vez sorprendente. Evidentemente, Momonga era altamente compatible con la Goro Goro no Mi. Si continuaba progresando a este ritmo, perfeccionando su manejo de la espada y dominando el Haki, entonces entrar en el reino de los candidatos a almirante sería solo cuestión de tiempo. En cuanto a si realmente alcanzaría la fuerza máxima de un almirante, eso dependería del destino. Capítulo 329. La fuerza de un luchador de clase Yonk es una de las más poderosas de estos mares. Solo aquellos que alcanzan este nivel pueden ser considerados aspirantes de clase oro. Es la línea que separa a los verdaderamente fuertes del resto. Algunas personas luchan toda su vida y nunca logran cruzar ese umbral, mientras que otras, con un talento extraordinario, entran en ese gran palacio con facilidad. Momonga ya poseía un potencial excepcional. Ahora, con la fruta Goro Goro que le regaló Darren, alcanzar ese nivel no era imposible. Al oír las palabras de Darren, Momonga puso los ojos en blanco. Es fácil decirlo para él. Nadie más que el propio Momonga sabía cuánto tiempo y esfuerzo había invertido en dominar la Goro Goro no Mi durante los últimos 6 meses.
Lo que no le había contado a nadie era esto: ver a Darren hacerse más fuerte cada día había despertado en él una profunda e indescriptible sensación de urgencia y ansiedad. No eran celos. Era el miedo a quedarse atrás. Y si, aunque pareciera improbable, pero y si, un día, Darren, este hombre monstruoso, se encontrara con un enemigo al que no pudiera derrotar, o se viera envuelto en una crisis de vida o muerte. Y si, en ese momento, Darren necesitara la ayuda de su representante, pero estuviera demasiado débil para proporcionársela. Momonga ni siquiera quería imaginar esa escena. Como si pudiera intuir sus pensamientos, Darren le dio una palmadita en el hombro y sonrió. No te presiones tanto. A veces solo necesitas dejar que las cosas sucedan. ¿Cómo va la flota últimamente? Cuando se mencionaba el trabajo, Momonga adoptaba inmediatamente un tono profesional y su expresión se volvía seria. No está mal. Gracias a la base que construiste, la situación en el Mar del Norte es bastante estable. En cuanto a la familia Don Quijote, desde que le dimos esa advertencia a Doflamingo la última vez, se ha comportado mucho mejor. En general, la recaudación de impuestos de la flota está aumentando de forma constante. Darren asintió. Él sabía todo sobre la advertencia que Momonga le había dado a Doflamingo. Esa fue parte de la razón por la que le entregó la Goro Goro no Mi. Ese chico, Doffy, siempre ha sido así, orgulloso, desafiante, sin importarle nadie. La mitad de las veces ni siquiera sé cómo lidiar con él. Si no hay otra opción, una buena paliza es la única manera de mantenerlo a raya. Darren suspiró. Momonga. Realmente estás desempeñando el papel de padre con gran habilidad. Después del desastre que causaste esta vez en el Nuevo Mundo, dudo que la familia Don Quijote siga comportándose así por un tiempo. Vaya, vaya. Aniquilaste la flota de Siki y el León Dorado así sin más. ¡Qué crueldad! He oído que es de los que nunca guardan rencor. En el tono de Momonga al hablar se percibía un dejo de preocupación y cautela. Darren simplemente rió con desdén. No voy a abandonar el cuartel general en un futuro próximo. ¿Qué podría hacer él? Si de verdad se atreve a presentarse en Marineford, sinceramente, me encantaría verlo. Un destello de fría intención asesina brilló en sus ojos. Levantó la mano y acarició suavemente la herida aún dolorida en su pecho. Una sonrisa desafiante asomó en la comisura de sus labios. Recuerdo perfectamente el golpe que me dio. Momonga se quedó sin palabras por un instante, pero luego esbozó una pequeña sonrisa tranquilizadora. Siki, el león dorado, vengativo. Tal vez. Pero Momonga sabía muy bien que el hombre que tenía delante tampoco era precisamente un buen tipo. Darren era el tipo de lunático que mataría a un dragón celestial solo porque estaba de mal humor. Ya había transcurrido un año desde el impactante incidente del dragón celestial, pero Momonga aún revivía aquel momento, cuando Darren, arriesgándolo todo, derrotó a Saint Sildes. ¿Fue por compasión hacia ese padre y esa hija civiles? Tal vez. Pero dada la naturaleza tranquila y serena de Darren, era difícil creer que actuara de forma tan imprudente basándose únicamente en las emociones. Fue por su orgullo y su sentido del deber como rey del Mar del Norte, o por esa regla tácita que tenía: cuando recibes el dinero, ¿el trabajo está terminado? Tal vez. Pero Momonga comprendió que cosas como el deber, la responsabilidad y las reglas nunca significaron mucho para Darren. Nada de eso fue la verdadera razón por la que tomó esa decisión. La verdad sobre por qué Darren mató al arrogante dragón celestial, Saint Sildes, estaba oculta en lo último que le dijo aquel día. La cara de ese tipo era tan repulsiva que quería matarlo, y no era algo que pudiera controlar, pasara lo que pasara. Simplemente no lo soportaba. Me arruinaba el humor, así que quería deshacerme de él, aunque fuera un dragón celestial. Este es el tipo de justicia que Darren sigue. Justicia según su voluntad. Puede que Siki, el león dorado, tenga a Darren en la mira, pero ¿acaso Darren no le había echado el ojo también a Siki? Momonga nunca había visto a Darren perder contra nadie. Por cierto, ¿cómo va el desarrollo de las armas láser de la flota? La pregunta le recordó a Darren algo que Borsalino había dicho. Una sonrisa apareció en el rostro de Momonga mientras respondía. Con mucha suavidad. Vinsmoke Hudge realmente hace honor a su reputación como uno de los mejores científicos de los mares. Ya ha logrado desmontar con éxito el núcleo energético del arma láser y realizar modificaciones. Con el progreso que he logrado hasta ahora en el desarrollo de la Goro Goro no Mi, cada ciclo de carga tarda 3 minutos, y una sola carga puede liberar al menos 50 disparos láser. En los últimos 6 meses, la flota ha aumentado de 10 a 20 buques de guerra y continúa creciendo de forma constante a un ritmo de 2 nuevos buques al mes. Actualmente, la flota del Mar del Norte cuenta con 20 acorazados principales. Cada uno está equipado con al menos 5 cañones láser y 5 cañones pesados convencionales, además de 8 buques de suministro. Según los planes previos, se prevé que la flota del Mar del Norte alcance aproximadamente 25 buques para la segunda mitad del año. Para entonces, todo el armamento estará completamente modernizado, conformando una flota de combate naval completa y de gran envergadura. Darren asintió, satisfecho. Tenía plena confianza en las habilidades de Momonga, especialmente en lo que respecta a la gestión de asuntos militares. Su paciencia y diligencia superaban incluso las de Darren. Aunque Darren se fue alejando gradualmente de las operaciones cotidianas de la flota, seguía aportando la visión estratégica, moldeada por sus conocimientos y su perspectiva como persona del mundo moderno. Una flota que superó con creces el nivel tecnológico de su época. Sustituir los cascos de madera tradicionales por aleaciones de alta calidad. Pasar de la propulsión eólica natural a sistemas energéticos de alta eficiencia y equipar los buques con armas láser de última generación en lugar de los obsoletos cañones de pólvora. Gracias a las modificaciones realizadas al Germás 66, los buques de guerra de la flota del Mar del Norte comenzaban a parecerse a los buques de guerra modernos. Cada aspecto, desde la construcción y las mejoras hasta la integración de armamento, costó más de 5 veces lo que costaría un buque de mando naval comparable. Si Darren no hubiera saqueado el tesoro de la ciudad dorada de Skypia, ni siquiera vaciar por completo el Mar del Norte habría sido suficiente para financiar una flota tan temible.
Y esta flota del Mar del Norte, fuertemente armada, se convertiría en su mayor fuerza y en la fuerza central bajo su mando durante los próximos días. Capítulo 330. Por cierto, he oído que te has peleado con Big Mom. Momonga recordó algo de repente y preguntó con una mirada curiosa. Darren esbozó una sonrisa de impotencia. Más o menos. Maté a 2 de sus hijos delante de ella. Momonga. ¿A qué te refieres con más o menos? Con la personalidad de mente de Big Mom, si matas a 2 de sus hijos, te perseguirá por todos los mares, sin hacer preguntas. Esperar. De repente, entrecerró los ojos al mirar a Darren, con el rostro lleno de sospecha. Dijiste, más o menos. ¿Qué significa eso? No hiciste nada raro, ¿verdad? Como almirante del Mar del Norte, y persona naturalmente cautelosa y firme, Momonga conocía los carteles de recompensa de los piratas más notorios del mar como la palma de su mano. Aunque Charlotte Linlin, la gran mamá, se acercaba a los 40, aún conservaba su encanto. Y teniendo en cuenta la reputación de Darren como un mujeriego empedernido, ¿qué demonios te estás imaginando? El rostro de Darren se contrajo y respondió con enojo. No hice nada, maldita sea. Todavía tengo una reputación terrible. Prácticamente rechinó los dientes. Así es. Murmuró Momonga, claramente poco convencido. Miró a Darren con escepticismo. Esa reacción es un poco exagerada, ¿no crees? Momonga conocía muy bien a Darren. Por lo general, cuando se trataba de mujeres, el hombre tenía la piel más dura que el casco de un buque de guerra. Pero esta reacción exagerada hizo que todo pareciera aún más sospechoso. Darren. ¿Entonces qué fue lo que realmente sucedió? Momonga preguntó con una media sonrisa. Los ojos de Darren se crisparon al girarse, fingiendo una mirada casual al mar a lo lejos. Esa lunática quería que yo fuera su marido. Murmuró en voz baja. ¿Qué? Los ojos de Momonga se abrieron de par en par. Parecía incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Darren ladró. Te dije que esa loca quería tener a mi hijo. Maldito seas, me hiciste caso la primera vez. Por un instante, la habitación quedó en completo silencio. Momonga de repente se echó a reír, agarrándose el estómago, con la cara enrojecida y los ojos llorosos. Guajajajajaja. Darren permaneció allí, impasible, observando cómo Momonga se doblaba de la risa, mientras su propio rostro se contorsionaba con creciente irritación. Jajaja. Tú. ¿Por qué no te adelantaste? Momonga apenas podía pronunciar las palabras, temblando de risa. Charlotte Linlin es una de las piratas más bellas. Jajajaja. ¿Y ese estilo suyo, seductor y maduro? No era precisamente tu tipo allá en el Mar del Norte. Jajajaja. Además, ustedes dos tienen cuerpos increíblemente firmes. Literalmente fueron hechos el uno para el otro. Jajaja. Con tu encanto, tal vez podrías haberla domado. Podría haber cambiado para bien, y, maldita sea, tal vez el cuartel general te habría dado una medalla. Jajajaja. Momonga se reía sin control, completamente ajeno a Darren, que estaba a su lado y cuyo rostro ahora estaba tan oscuro como el fondo de una sartén. Deberías haber aceptado. Ni siquiera es un maltrato. ¿Verdad? Hacer clic. La risa cesó de repente. Momonga bajó la mirada, confundido, solo para ver que de repente tenía las manos atadas con esposas negras. Una oleada de debilidad lo golpeó como un camión. Sus piernas casi cedieron y todo su cuerpo se quedó flácido. Esa fuerza abrumadora desapareció como la marea baja. ¿Grilletes de piedra marina? Momonga gritó de la impresión. Este tipo. ¿Darren realmente lleva todas estas cosas consigo? Pero, ¿acaso no es usuario de una fruta del diablo? ¿Por qué actúa como si nada? Instintivamente levantó la vista, solo para encontrarse con la mirada de Darren, que era mitad sonriente y mitad amenazante. Un escalofrío le recorrió las plantas de los pies, la columna vertebral y la cabeza. Se le erizó el cuero cabelludo. Ya no te ríes. Darren se quedó allí, con el rostro sombrío, crujiéndose el cuello con una sonrisa mientras flexionaba los dedos. Cada crujido sonaba como si explotaran frijoles. ¿Ya estás sudando? Momonga forzó una sonrisa tensa. Oye, Darren, no saques conclusiones precipitadas, solo estaba bromeando. Sentía las piernas como gelatina. No sabía si se debía a la supresión natural que la piedra marina ejercía sobre los usuarios de frutas del diablo o simplemente a la mirada aterradora de Darren. Por supuesto que sé que estabas bromeando, dijo Darren con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Momonga dio un paso atrás con cautela, examinando a Darren detenidamente. Entonces, no estás enfadado, ¿verdad? Yo. ¿Enojado? ¿Por qué iba a estar enojado? Darren sonrió con calma. No hay nada por lo que valga la pena enojarse. Ah, ¿no estás enfadado? Entonces me alegro. Sí, por supuesto. Los ojos de Momonga temblaron incontrolablemente mientras tartamudeaba. ¿Y qué piensas hacer? Darren apretó el puño, y con ese simple movimiento, se escuchó un fuerte silbido. El corazón de Momonga se aceleró. ¿Y esto? Preguntó Darren con seriedad. Esto es entrenamiento de resistencia de piedra marina. Parecía completamente sincero. Es un método que aprendí en la tierra de Vano. Funciona rápido y los resultados son excelentes. El único inconveniente es, que es un poco doloroso. Así que aguanta. Momonga. Al segundo siguiente. Ah. Gritos desgarradores resonaron en el denso bosque de la isla deshabitada. Nuevo mundo, en algún lugar del mar. A bordo del buque insignia de los piratas de Barba Blanca, el Moby Dick. En el horizonte aparecieron oscuras nubes de tormenta, surcando el cielo como tinta negra. El cielo, antes despejado, se oscureció en un instante, y un vendaval violento agitó el mar formando olas gigantescas.
El trueno retumbó en la densa oscuridad, iluminada por destellos de relámpagos de un rojo intenso. Vaya, el tiempo cambia muy rápido aquí. Un joven comandante de división frunció el ceño, mirando al cielo. No. Que esto no es solo cambio climático. Marco saltó del mástil, con el rostro serio y la voz fría. Se avecina algo aterrador. ¿Qué? El resto de la tripulación también empezó a sentir la incomodidad. Cerca del mástil, Kozuki Oden bebía solo. El zumbido momentáneo en sus ojos desapareció. Se puso de pie bruscamente. Su mirada estaba fija en el cielo lejano. Su brazo restante presionó instintivamente el mango del Ame no Abakiri contra su cintura. Como maestro espadachín, podía sentir un Aki feroz e indomable, afilado y salvaje, que rugía hacia él desde lejos, como una hoja que corta el viento. Eso es malo. Es él. La expresión de Marco cambió bruscamente. Se giró hacia la tripulación y gritó. Todos los miembros por debajo del comandante de división, diríjanse a cubierta. Pero incluso cuando las palabras salieron de su boca, supo que ya era demasiado tarde. Auge. Una inmensa ola de relámpagos negros y rojos rasgó repentinamente el cielo. La luz parpadeante iluminó los rostros pálidos y aturdidos de los piratas de barba blanca. Fuertes vientos azotaban el mar, y olas monstruosas rugían y cobraban vida. Una presión abrumadora cayó como un maremoto, destruyendo las nubes a su paso. Los miembros más jóvenes de la tripulación fueron alcanzados por la onda expansiva y cayeron como moscas. Algunos de los más débiles se desmayaron al instante. El mundo que tenían ante sí ahora era un infierno. Ese miserable problemático llegó. Barba Blanca, que había estado descansando con los ojos cerrados en el asiento del capitán, los abrió lentamente. Con un suspiro cansado, extendió la mano y agarró la enorme Naginata Murakumojiri que tenía a su lado. Su imponente figura se irguió, su cabello dorado ondeando salvajemente al viento de la tormenta. Jijajajaja. Una risa salvaje e indomable resonó desde el cielo lejano. Entonces, desde las nubes de tormenta que se arremolinan en lo alto, una silueta brutal emergió, envuelta en una tormenta de relámpagos negros y rojos, blandiendo dos espadas, avanzando hacia Moby Dick como un meteorito en caída. Su larga melena dorada ondeaba como la de un león furioso que huye. Siki, el león dorado. Negate. Ha pasado tanto tiempo desde que nos vimos. Fin del video.